Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Para nosotros es un verdadero placer que pueda estar, que podamos llegar hasta sus hogares. Será un aprendizaje muy profundo. Tendremos la oportunidad de conocer algunos detalles más, pero la cosa más importante, el tema que tenemos para este día, crucificado y resucitado. Esta es prácticamente la parte más importante del Evangelio, porque ¿cuántas veces no hemos sabido de la muerte, no? La muerte es lo más común, todos sabemos que vamos a morir, todos sabemos que de alguna u otra manera, de manera natural, de manera trágica, de manera accidental, nosotros moriremos. Pero sin embargo, el ser humano no está preparado para morir. Nadie quiere morir definitivamente. Algunas culturas hablan de que tienen la preparación para la muerte, pero esta preparación porque ellos lo consideran como un trance hacia otra vida. Eso es lo que nos ofrece el cristianismo. Sin embargo, nosotros tenemos algo muy hermoso, lo que nos muestra las palabras de Dios. Tenemos evidencia de que un hombre fue crucificado en Jerusalén, pero no es eso porque lo más importante, porque la crucifixión, esto era parte de las condenas que se les daba a los malhechores. Sin embargo, la parte más importante es la resurrección. Esa es la parte que determina el cristianismo, el creer que Cristo resucitó. Y como dice la palabra de Dios en Mateo, que muchos resucitaron con él cuando fue su resurrección. Así es que esta es la parte más importante del Evangelio, de nuestra redención, de nuestra salvación. Y por qué no decirlo, la palabra Evangelio se relaciona más con buenas nuevas, ¿no? Pero para muchos lo relacionan con cristianismo, con cosas ¿cómo se llama esto? De religiosidad. Pero realmente lo que contiene esto de la resurrección es nuestra redención, la redención de la humanidad, la redención del pecado del ser humano. Y algo importante, Ernesto, en todo eso es de que durante todas las épocas hay personas que generalmente no creen esto. Los cristianos creemos, pero las personas que no son cristianas, muchas de ellas no creen que Cristo resucitó, porque tenemos veracidad de la parte histórica de todo esto, y fue la existencia de Jesús. O sea, Jesús existió y fue crucificado. O sea, la historia lo dice, pero no es histórico de que Cristo haya resucitado. Esta parte más bien, si se menciona en la historia, es como una tradición, como una leyenda. Pero algo sí que a mí me ha llamado mucho la atención, Ernesto, y fuera de cámara hablábamos de esto, fue de que una vez yo leí un libro por un autor bien conocido que se llama Ockmandino. Y él tiene un libro que escribió que se llama Operación Jesucristo, y al tercer día resucitó de los muertos. En este libro se le pasa una especie de juicio a los discípulos. O sea, ¿por qué razón ellos mienten diciendo que Jesús había resucitado? Entonces el fiscal lo acusaba de esto, de ser unos mentirosos, y le decía, miren, ustedes dicen en la Biblia, en lo que ustedes han escrito, y también hay testigos de que ustedes se llevan el cuerpo de Jesús, pidieron el cuerpo de Jesús. Y los discípulos dicen, sí, es cierto, cuando a cada uno se le entrevista, ¿no? Sí, es cierto. Y yo, pues claro, ustedes llegaron y se robaron el cuerpo, y después, 2 o 3 días, llegan y dicen que Jesús resucitó. Entonces, algo que el abogado defensor le dijo a la fiscalía fue lo siguiente, y es lo que durante años a mí me ha impactado. Y él le dijo, miren, es cierto que ellos se llevaron el cuerpo, pero sí hay un incidente que pasó, y fue que cuando Jesús, antes de morir, lo apresan para crucificarlo, todas estas personas, o sea, todos sus discípulos, huyeron. Lo abandonaron. Lo abandonaron. El único que se quedó cerca fue Juan.
pero todos llegaron y lo abandonaron. O sea, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Que después voluntariamente estos discípulos todos dieron su vida por la causa. Si al principio ellos no querían hacerlo y huyeron para salvar su vida, y después luego y le entregaron. Y dijo, ¿sabe lo que ellos vieron? A Jesús resucitado. Y hay algo importante, y yo sé de que tú lo tienes allí como algo que encontraste, y me gustaría que lo compartieran con las personas antes de entrar de lleno al repaso. Sí, en relación, son cosas que llaman la atención, ¿no? Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, es muy importante que nosotros busquemos nuestra fuente. Hay personas que son muy arrésimas en relación a la información. Si tú les traes una información en la cual no está en la Biblia, para ellos no existe. Pero tenemos que considerar algo, que la Biblia es un libro histórico. Es un libro que nos muestra mucha información, pero de hechos que sucedieron. Es un libro histórico. Ahora, mucha información posiblemente no la encontremos en la Biblia. Mucha información la vamos a encontrar a través de la historia de personas, de personajes que no fueron bíblicos. Y eso nos da la credibilidad de las cosas que sucedieron. Y como tú decías, por ejemplo, la historia ha demostrado de esta crucifixión. Ahora, el problema que tenemos es con la resurrección, ¿no? En relación a los apóstoles, se habla mucho de qué manera ellos murieron. Entonces, pero esta información realmente no aparece escritos, se considera como tradición, información de la tradición. Pero la información más aceptada es esta. Por ejemplo, la tradición dice que Mateo murió, en Etiopía por una herida de espada, que Marcos murió en Alejandría, Egipto, porque recuerden que habían dos Alejandrías, ¿no? Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas dice que fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en enorme caso con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de Minas, en la isla de prisión de Patmos. Él escribió, bueno, ya sabemos que él escribió la revelación del Apocalipsis, y se habla de que fue el único que murió de manera natural. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, según la tradición de la iglesia. Esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, hijo de Zebedeo, era el de oficio pescador. Cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación, por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Este soldado romano declaró su nueva fe a Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por látigo. Desollado es arrancarle la piel. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Petras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron a su cuerpo a la cruz.
con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés los saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante sus viajes misioneros para establecer la iglesia en Cristo en esa región. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor de Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma. En el año 67, Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas, cartas de muchas, bueno, es lo que sabemos que tenemos el Nuevo Testamento prácticamente más del 50% lo escribió Pablo. Ahora, esta información es tradición, ¿no? No tenemos escrito. Si alguien tiene escrito y nos puede compartir, para nosotros es excelente. Es lo que se maneja de la manera que ellos murieron. Y un dato curioso, Ernesto, y cuando tú estabas leyendo todo esto y leíste el nombre de Juan, lo que le pasó a Juan, que fue el único que murió de muerte natural. Y el dato curioso que encuentro es, Ernesto, que fue el único que no abandonó a Jesús en el momento de la crucifixión. Y yo no sé si esto fue un regalo que se le dio a él por este hecho o este acto bondadoso con el maestro de no abandonarlo durante estos momentos difíciles, ¿no? Pero ¿qué te parece si oramos antes de proseguir con el repaso, entrar de lleno en él? Claro, sí, adelante. Señor, te damos las gracias por tu amor, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado Jesús a que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. En la medida que nosotros repasamos cada uno de estos hechos que te condujeron a ti hacia la muerte, a dar tu vida por nosotros, Señor, nosotros queremos entregar de nuevo nuestra vida a ti, de que tú hagas de nosotros una vasija hermosa y que nosotros podamos proclamar a los cuatro vientos, así como lo hicieron tus apóstoles, Señor. Amén, Señor. De que demos testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, podemos compartir con otros y al mismo tiempo, Señor, obedecer a esta gran comisión que tú has puesto en nuestros hombros, y es de compartir el evangelio del reino con todo nuestro alrededor. En el nombre de Jesús empezamos. Amén. Como comentábamos, el ser humano siempre busca la vida. Y eso lo podemos, eso es algo tan natural, fíjate que, y eso se lo podemos preguntar, quizás nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿realmente nosotros queremos morir? Absolutamente nadie quiere morir. Ahora, aparece un tipo de muerte que es mucho más trágicas. Lo normal es que mueran los ancianos. Sí. Pero cuando mueren los hijos, para eso se vuelve como más complicado, ¿no? Es que todo el mundo, perdona que todo el mundo lucha, se aferra a la vida, Ernesto. Y por eso tú ves que durante años, tú ves en los egipcios, cómo ellos trataban de aferrarse a la vida y llegaban y momificaban, ¿sí te dice? O sea, momificaban a sus muertos. Porque ellos esperaban no solamente para la transición a otras vidas, pero ellos creían que podrían vivir en otra vida y por eso lo hacían. Ahora, hoy en día, y durante mucho tiempo se viene haciendo lo que se llama el congelado en frío. Y de hecho se dice que este señor de Disney World congeló su cuerpo porque esperaba que algún día los científicos descubrieran el misterio de la vida y lo pudieran a él de nuevo volver hacia la vida. Entonces la gente siempre, y tú lo ves cuando la persona muere, o sea, tú ves esa lucha entre la vida y la muerte porque ellos quieren aferrarse hacia la vida. De hecho, ese proceso que se llama criogenia, ¿no? Sí. Es el proceso, muchos personas de dinero parece que tienen un contrato con eso. Pero bueno, esto es para ejemplificar lo que realmente nosotros sentimos en relación a la vida. Ahora, lo importante para nosotros es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que decidir por la vida y por la muerte, y eso lo hacemos a cada momento, querramos o no querramos, nosotros estamos tomando esas decisiones, y la misma palabra de Dios lo dice, de que
por este lado tenemos la vida y por este lado tenemos la muerte, pero no hay cuestión de medias tintas en las cuales nosotros podamos decir, no, pues después habrá una oportunidad, yo me voy en medio y ahí voy a tratar de escaparme. No, simplemente es una oportunidad que tenemos. Tú decides por la vida o tú decides por la muerte. Siempre hay que elegir. ¿Y qué ejemplifica la Biblia? ¿En qué debemos nosotros elegir? La lección de esta semana hace allí una mención de que las personas en aquel tiempo tuvieron que elegir entre Jesús y Barrabás. Y tú sabes la característica de cada uno, quién era Jesús. O sea, todos sabemos quién es Jesús y lo que él vino a hacer en este mundo. Ahora, Barrabás, tú sabes que la lección y la historia lo menciona a él como alguien que era ladrón. Generalmente él robaba para poder mantener su causa, cosa contraria a lo que hacía Jesús. Y de hecho, Ernesto, algo muy curioso que me vine a dar cuenta, yo no sabía este dato, me di cuenta esta semana en la lección, y es de que Barrabás, el nombre Barrabás también significa Jesús. Jesús. O sea, dice que Bar significa hijo, y Abás, o sea, Barrabás, significa padre. Entonces decía hijo del padre. Entonces también una especie de Mesías, y por eso era que tenía grandes seguidores. Y entonces, pues ya tú sabes, entonces la gente tenía que elegir entre estos dos personajes, entre Jesús, que representaba algo totalmente diferente a Barrabás. De hecho, Barrabás era un político. Ahora su modus operandi era relacionado a los robos. Él se mantenía por robos, decía que se le pertenecía todo y que mediante el robo se podían adquirir todo, ¿no? Ahora, él era un político y que estaba contra el Imperio Romano. Recordemos que esto no era algo fuera de lo que ellos creían, porque el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías que los iba a liberar de la opresión. Exacto. De esta opresión que venían del pueblo romano, ¿no? De estos imperios que lo traían oprimido. Entonces esperaban el liberador. Ahora, Barrabás reunía esas características. ¿Sabes que en estos días pasa lo mismo? Por ahí andan personas diciendo que Jesucristo ya vino, que el mensaje es un nuevo mensaje, que es un nuevo mensaje de cambio y que tenemos que reestructurar nuestro evangelio para podernos actualizar en relación a las nuevas reglas que hay en la humanidad. Entonces prácticamente no son tiempos diferentes a lo que la gente estaba viviendo. Para muchos nos hacen, no, pero si yo hubiese visto a Cristo, si hubiese estado ahí, yo hubiese decidido por apoyarlo. Pero ¿qué decisión estamos haciendo ahorita a cada momento? ¿Apoyando a Cristo o simplemente le estamos dando la espalda? O al mundo, o a otros seres, o a otras cosas, ¿no? Y algo importante es que el cielo siempre espera. Y nosotros mismos, porque dijimos que la persona no quiere morir. Entonces, el cielo espera de que nosotros elijamos la vida. Y tú lo ves que es el evangelio en la vida, escoge la vida para que puedas vivir. Y la vida representa a Jesús. Y yo siempre lo veo, Ernesto, como una especie de trueque, lo que sucedió allí en el Calvario, porque nosotros lo hemos repasado en otras lecciones, como cristianos lo sabemos, que la paga del pecado es la muerte, y que Jesús tomó esa sentencia que a nosotros nos correspondía, y es como el profeta Isaías lo dice, que él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestros errores, y él tomó la paga sobre su mismo cuerpo, y él fue crucificado por todo esto, esa especie de trueque, por así decirlo, como decíamos. Y fíjate, como todos sabemos, la muerte causa una separación, ¿no? Si nosotros lo vemos aún en nuestros seres queridos. Sí, causa una separación. El pecado fue el que causó la separación. Entonces Cristo vino, tomó todos nuestros pecados y fue separado del Padre. Pero algo muy importante, la actitud que Él tomó cuando llegó a esta separación. Y es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Él siguió confiando en el Padre, que el Padre lo resucitaría. Y él quería, fíjate que él dio un grito allí de desesperación. Señor, pasa de mí esta copa si es posible. Pero aún así, como tú dices, él se mantuvo con su fe intacta.
Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Frente a los problemas, Ernesto. Ahora, al haber pasado esto de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, aparece un nuevo pacto. Una nueva era. Una nueva era. Y el libro de Mateo registra unos hechos asombrosos que para muchos son como fuera de contexto, ¿no? Porque son hechos físicos. Por ejemplo, Mateo registra la resurrección de unos santos, de personas santas, de las primicias. Mateo registra este hecho. A la vez también registra la rotura del velo. Pero ¿qué importancia tiene esto para el nuevo pacto? El velo significaba la separación del lugar santo al lugar santísimo, el cual había ciertas personas que no podían pasar. Entonces, al romperse este velo, da el espacio para que nosotros podamos entrar a un nuevo pacto. Y es lo que todo el mundo sabe del nuevo pacto, que según un nuevo pacto y el viejo pacto ya no funciona, así es que los que eran salvos, según para algunos, mediante machos cabríos, ya no pueden ser salvos mediante machos cabríos porque Jesucristo murió. Pero, ¿qué es el nuevo pacto y qué nos habla el Nuevo Testamento del nuevo pacto? Fíjate que en Hebreo nosotros podemos encontrar en el capítulo 8, pero específicamente en Isaías aparece también del nuevo pacto, ¿no? Pero como el Nuevo Testamento es mucho más aceptado por los cristianos, vamos a tomar esa referencia y vamos a dejar para que las personas investiguen. Pero a mí me llamó la atención de qué habla el nuevo pacto en Hebreos 8:10. Y les voy a dar lectura para que tengan mejor la referencia. Dice en el 8, versículo 10, porque este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré, y yo llegaré a ser su Dios y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. ¿Sabes cómo yo veo esto, Ernesto? Como algo ya personal. Y lo veo esto, a la medida que tú ibas repasando todos estos eventos de lo que sucedió allí cuando la muerte de Jesús, cuando Jesús tomó ya todo lo que nosotros nos merecíamos, ¿no? Yo lo veo de la siguiente manera, ok, yo llego y entrego mi corazón a Jesús. Y dice la Biblia, cuando eso suceda, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de esta forma es Jesús resucitado en nuestra vida. Ya el Jesús que nosotros no conocíamos, o el Jesús que nosotros a través de tradiciones humanas, o a través de lo que fuera, nosotros lo habíamos, por así decirlo, adormecido en nuestra vida, Jesús, o matado en nuestra vida. Entonces Jesús es resucitado. Se rasga ese velo ya de las tradiciones viejas y de todas esas cosas que existían en nuestra mente, y un nuevo pacto empieza. Ese nuevo pacto que tú leíste ya un pacto donde todo es impresionado en nuestras mentes, donde nuestra mente ya es totalmente diferente. Hay nuevos valores, porque hay nuevos cambios. Es el reinado de Jesús, o sea, un nuevo reinado. Y me llama la atención en Mateo 28:18, donde las palabras que Jesús expresa, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te imaginas, Ernesto? ¿Se imaginan, señores, lo que esto significa? Si Jesús tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, ¿qué rey es el que ha venido a ocupar, o qué gobernante es el que ha venido a ocupar o a hacer posesión de nuestro sentido, de nuestra mente, de nuestro cuerpo? Y fíjate que es todo cumplido, ¿no? La muerte ya no tiene más existencia porque Cristo la venció. Y es la potestad que se nos ha dado de que nosotros podamos vencer la muerte a través de Él. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es la función que nosotros tenemos que desempeñar? Nosotros tenemos que compartir este regalo que Dios nos ha dado. Porque se trata de eso. Muchos por ignorancia, por no tener el conocimiento, no tomarán este regalo, que es gratuito. ¿Qué es lo que yo debo hacer? No tengo que hacer absolutamente nada. Y estas palabras han impactado. Pero ¿qué es no hacer absolutamente nada? Es simplemente dejar que Cristo actúe en nosotros. Pero muchos interpretan esta cosa de no hacer absolutamente nada, que simplemente yo acepto a Cristo y yo sigo mi vida como estaba antes. No. Dice la palabra de Dios, porque yo pondré mis leyes en sus corazones. Y dice en el siguiente versículo, dice, porque nadie le enseñará a otro, haciendo referencia. Y fíjate que algo muy hermoso.
Aquí nos da el enlace que el Evangelio, que las buenas nuevas que aparecen en la Biblia se cumple desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que en el Génesis aparece el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, y en el Nuevo Testamento aparece la restitución. Y de esta manera abarca toda la humanidad. Para algunos fue con los simbolismos, pero para nosotros que ya tenemos... Es más, nosotros necesitamos menos fe para creer porque tenemos los hechos. Yo creo que sería más pesado para nosotros a la hora del día de juicio que nos diga Jesús, pero si tú eras un historiador, tú creías en la historia y viste estos hechos, ¿por qué no le pusiste atención? ¿Por qué los ignoraste? Si era la parte más importante por la cual tú estabas en ese mundo. Y tú sabes, Néstor, que con todo eso hay una gran responsabilidad de que todas esas cosas que Jesús hace por nosotros y ha hecho por nosotros, debemos nosotros compartirlas. Que de hecho, la Biblia la llama la gran comisión. La gran comisión. Y compartir con otros todo eso, Ernesto. Todo eso. Yo lo he visto en personas. Tuve un amigo, creo que ahora vive en Florida. Y yo me acuerdo, él siempre comentaba de cómo, tú sabes, él conoció el Evangelio a través de su esposa, ¿no? Y él decía, yo era un drogadicto. Y él cuenta de cómo Dios de la noche a la mañana, él había hecho muchísimos intentos de él de abandonar este vicio. Y dice, cuando él murió y él aceptó que Jesús viviera en él, él murió a toda esa forma de vida pasada. Dice que él resucitó a una nueva era, de lo que hablábamos nosotros, de un nuevo reinado. Y él en sus prédicas, él simplemente compartía lo que Jesús había hecho y cómo lo había hecho en sus vidas. Y eso es todo lo que Dios nos pide de nosotros los cristianos, de ti que te llama a ser cristiano y que ha entregado tu vida a Jesús. Yo creo que es tiempo, Ernesto, de que nosotros permitamos que Dios reine, que Jesús reine en nuestra vida y que ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, pues tenga su efecto en nosotros. Así es que gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana, la próxima lección nueva. Claro. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Esperamos haya sido esta información de construcción en su vida. Y recuerde, lo más importante en esta vida es que nosotros nos preparamos para una vida nueva. Así que no pierdan esa oportunidad. Y algo importante también, como siempre, le pedimos que nos busquen. Aún todos estos temas de escuela sabática están allí en nuestro canal dr.esterd.rosa channel en YouTube. Allí pueden encontrar también recetas de cocina, lo que simplemente estamos haciendo, porque sabemos que estamos viviendo en una época especial de la historia humana. Todos sabemos que algo está a punto de suceder sobre esta tierra y que es tiempo de preparación. Y nuestro canal te da la oportunidad de eso, de tú prepararte tanto en estilo de vida como también en el área espiritual. Así es que hasta la próxima. El Señor les bendiga.